Me llamo Diego, soy camionero desde hace 15 años y lo que me ocurrió repartiendo arena en Michoacán me cambió la vida para siempre. Lo que parecía un trabajo normal se convirtió en mi peor pesadilla cuando descubrí que había terminado en una granja de trabajo esclavo y yo mismo me convertí en prisionero. Obligado a trabajar por comida bajo amenaza de muerte, tuve que planear la huida más imposible de mi vida. Un partido de fútbol que sería nuestra única oportunidad de libertad. Pero entonces me enamoré de la hija del granjero y todo cambió. Esta es mi verdadera historia. Si te gustan las historias reales que nos conmueven, suscríbete al canal y quédate conmigo, porque esta historia te sorprenderá de principio a fin. Al principio era solo una entrega más. 30 toneladas de arena dejando una cantera a las afueras de Guadalajara, de esas que uno no se piensa dos veces. Subí temprano al Scania, con el motor zumbando, el café cargado en el estómago y el olor a diésel pegado a mi ropa. El olor de la carretera. He hecho este tipo de ruta decenas de veces. Conozco bien los cerros de Jalisco y los caminos secos a Michoacán. Nada de qué preocuparse, pero poco después de pasar Uruapan, algo empezó a molestarme. Primero vinieron los desvíos. El GPS me envió por caminos de tierra que parecían más bien senderos ganaderos. No había señales, no pasaban coches, y la señal del celular fue disminuyendo poco a poco hasta desaparecer por completo. Ya era extraño, pero seguí adelante. Los camioneros aprenden pronto a confiar en su olfato, y el mío empezó a gritar que algo andaba mal. Cuando llegué a 1900, la entrada de la granja lo tuve claro. Una verja de hierro alta y torcida y dos hombres armados de pie, en silencio, observando. No eran guardias de seguridad normales. Por su aspecto, se notaba en el aire que nadie entraba sin ser visto. Uno de ellos me hizo una breve señal con la mano, indicándome que entrara. Ni una palabra, solo un gesto. Puse primera y entré. Despacio. Esa granja era grande pero silenciosa, demasiado silenciosa. Ni tractores en marcha, ni perros ladrando. Nada. Solo un calor intenso y el ruido apagado de algo que no pude identificar en ese momento. Cuando detuve el camión, un hombre se me acercó. Llevaba la camisa abierta, una gruesa cadena alrededor del cuello y parecía estar dando órdenes sin decir mucho. Dijo que la descarga la harían los trabajadores internos. Asentí en señal de agradecimiento, pero me quedé allí, observando. Entonces aparecieron 3 hombres, delgados, descalzos, con ojos profundos como un pozo seco. Sin uniformes ni herramientas. Cargaban cubos de arena en los brazos, uno a uno, sudando, gimiendo suavemente, como si no pudieran hacer mucho ruido. La escena me paralizó, no era normal, no estaba bien, y entonces vi un detalle que me dio escalofríos. En una de sus muñecas llevaba una pulsera de hospital, blanca, sucia de barro, pero se podía leer. Nombre incompleto, fecha reciente. Hacía 3 días. En ese momento comprendí que ese envío no era solo arena y que me había metido en algo mucho más grande, mucho más sucio. Pensé en retroceder, en salir de allí. Pero algo me llamó la atención. Esos ojos gritaban pidiendo ayuda sin hacer ruido y sabía que si me iba de allí fingiendo no haber visto nada, me seguiría. Porque el camino exige cosas, exige mucho. Así que respiré hondo, di otro paso adelante y vi algo que lo cambió todo. Fue al dar ese paso adelante que me di cuenta de que había cruzado una línea invisible, una de la que no se puede regresar. Por el mismo camino, uno de los hombres que llevaban los cubos, un hombre mayor, me miró rápidamente como si suplicara sin mover los labios. Y entonces todo se detuvo. Sentí una presencia detrás de mí. Me giré lentamente.
Dos de los hombres armados ya estaban cerca del camión. Uno de ellos golpeó con fuerza la puerta del Scania y dijo casi en un susurro, pero con firmeza: «Aquí nadie sale sin autorización». Intenté mantener la calma, fingiendo no entender, pero mi cuerpo ya temblaba por dentro. Uno de ellos señaló el almacén y otro hombre, diferente a los anteriores, con una radio al hombro y una fea cicatriz en la barbilla, me dijo que bajara a esperar instrucciones. Intenté argumentar que mi trabajo era simplemente dejar la carga e irme. No respondió, simplemente repitió: «Ahora trabajarás por comida». Y carpa que esto no fue solo un mal parto, fue una trampa. Y yo estaba en ella. Me llevaron a la parte trasera de la granja, donde vi a otros hombres. Estaban sucios, exhaustos, con marcas visibles en los brazos y la cara. Ninguno hablaba en voz alta. Era como si hasta el aire allí supiera que cualquier ruido podía costarles caro. Uno de ellos, sin afeitar y con la expresión de alguien que había visto el infierno, me extendió la mano y dijo: «El Checo». Otro se presentó como Joaquín, y un tercero, más tranquilo, simplemente negó con la cabeza. Lo llamaban Pancho. Llevaban allí meses, quizás años. Trabajaban todo el día cargando sacos de maíz, café e incluso palés de fertilizante, todo a mano, bajo un sol que agrietaba la tierra. Era producción rural, sí, pero de esas que nadie supervisa. No había descanso ni paga, solo un plato de arroz fino al final del día y una hamaca agujereada para dormir en el suelo de tierra. Checo me contó en voz baja que muchos habían llegado como yo. Choferes, asistentes, incluso mecánicos. Todos creían que era un trabajo más. Algunos intentaron escapar. Ninguno regresó. Nadie sabía si lo habían logrado o si se los había tragado la maleza. O algo peor. La primera noche intenté no dormir, pero el cansancio me venció. Me desperté con una patada en las costillas y la orden: «Al campo, ahora». Me quitaron la mochila, el celular, los documentos. Me dejaron solo con mi cuerpo y mi miedo. Era como estar dentro de una prisión sin muros, rodeado de arbustos, armas y un silencio sofocante. Todo estaba bajo vigilancia, todo estaba controlado. Y lo peor de todo, nadie desde fuera tenía ni idea de lo que ocurría allí. Pero solo cuando vi ese símbolo grabado en el brazo de uno de los trabajadores, me di cuenta de que esa granja ocultaba algo aún más profundo. Algo que iba mucho más allá de la explotación. Esa marca en el brazo de Pancho parecía hecha con un hierro candente. Un extraño símbolo circular con letras que no reconocí al instante. Cuando le pregunté, simplemente dijo: «Aquí perdemos. Nuestro nombre se convierte en un número, en una marca». Fue entonces cuando comprendí que no se trataba solo de trabajo forzoso. Era un sistema, planificado, controlado, repetido. Una estructura de poder en medio de la nada, donde nadie escapa, donde nadie habla. Los días siguientes se convirtieron en un borrón. Me dolía el cuerpo, tenía las manos agrietadas. La cabeza me pesaba demasiado como para pensar en una salida. Pero el miedo, aunque me oprime, también despierta la mente. Y fue una mañana, mientras limpiaba el almacén, una tarea que me inventaron, quizá porque desconfiaban de mi naturaleza más observadora, que encontré el viejo armario apoyado en la esquina del almacén. Las bisagras estaban sueltas y detrás había un extraño hueco en la pared, un agujero. Me arrodillé, sacudí el polvo con la manga y olí la tierra húmeda. Un túnel, estrecho, oscuro, pero claramente excavado con intención. Mis ojos se llenaron de ira y esperanza a la vez. Esta podría ser la salida o una antigua trampa, olvidada por alguien que no tuvo el valor de seguir adelante. Regresé al alojamiento con el corazón acelerado. Se lo conté a Checo y luego a Joaquín. Pancho solo escuchó en silencio, como siempre. Nadie creía que fuera posible usar ese túnel así,
de la nada. Pero allí, sin esperanza, cualquier oportunidad se convertía en un plan. Y el plan necesitaba tiempo, necesitaba una distracción. Fue Checo quien recordó que don Ramiro, el dueño de la finca, era un apasionado del fútbol. Decía que a veces dejaba de trabajar solo para escuchar el partido en la radio. Tomé esa idea y la convertí en cebo. A la tarde siguiente, cuando le llevé el almuerzo, una de las pocas veces que permitían que alguien se acercara, le dije que sabía organizar partidos, que era árbitro aficionado en mis ratos libres, que podía formar un equipo entre los trabajadores para animar los fines de semana. Le hice parecer ingenua a la propuesta. Me miró con recelo y luego se rió. Dijo que esto no era un centro turístico, que allí no perdían el tiempo con tonterías. Pero antes de despedirme preguntó, ¿de verdad sabes arbitrar un partido? Asentí con firmeza. Guardó silencio unos segundos, se rascó la barbilla y dijo, «Verémonos sábado». Ahí fue cuando el plan empezó de verdad. Solo teníamos unos días. Ensayábamos de noche bajo la llovizna con los pies en el barro. Creamos posiciones falsas, organizamos grupos y preparamos señales. Aún faltaba despejar el túnel y probar la ruta de escape, pero en medio de los preparativos algo ocurrió. Una ausencia inesperada, un silencio diferente. Fue en ese momento que todo empezó a ir mal. Esa mañana, Pancho no apareció en el granero, ni en la cafetería, ni en el lindero, solo silencio. Ese silencio que te pesa, que se te hace un nudo en la garganta. Joaquín intentó preguntar discretamente, pero recibió una bofetada del capataz Esteban antes de que pudiera terminar la frase. «Aquí nadie desaparece, solo obedece», gruñó, con esa mirada de víbora que nunca pestañeaba. Ya habíamos aprendido a descifrar las señales de esa granja, y cuando alguien desaparecía así, sin explicación, era porque se había roto alguna regla invisible. Lo que dolía era no saber cuál. Quizás Pancho había oído algo que no debía, o había confiado demasiado en la persona equivocada. Pero fue esa misma tarde que ocurrió algo completamente inesperado. Estaba en el porche de la casa principal, limpiando la caja de herramientas, cuando apareció Esperanza, la hija del granjero. Tenía la cara limpia, el pelo recogido, vestía con sencillez y tenía una mirada que parecía ajena a su lugar. Me miró como si ya supiera quién era y después de unos segundos dijo, «Tú no eres como las demás». Su voz era tranquila pero firme. Intenté mantener la distancia. Ese tipo de conversación no tenía sentido. Pero regresó al día siguiente y al otro, siempre sola, siempre discreta. Hablaba de cosas pequeñas, plantas medicinales, los libros de su madre, que murió joven, los dibujos que hacía en su cuaderno. Con el tiempo me di cuenta de que ella también estaba atrapada allí. De una manera diferente, Esperanza sabía del túnel, sabía más de lo que decía, y poco a poco empezó a revelar fragmentos. Lugares de patrullaje, horarios de los perros, puntos ciegos de las cámaras, pero junto con esta cercanía también llegó el miedo, un miedo que tenía nombre y olía a cuero viejo. Esteban, el capataz, empezó a rondarme. Me daba órdenes cortantes, me chocaba a propósito, me despertaba gritando en plena noche, hasta que un día, cerca del atardecer, me acorraló detrás del granero. Dijo que sabía que algo pasaba, que no era lo suficientemente listo para engañar a gente como él. Y sin previo aviso, llegó el primer puñetazo, el suelo me daba vueltas. El dolor en las costillas era como una descarga eléctrica. Intenté reaccionar, pero él era rápido y violento. Sus botas golpeaban con furia, como si quisieran borrar mi existencia. Solo me detuve cuando sentí el sabor de la sangre corriendo por mi garganta. Fingí desmayarme. Era eso o morir allí mismo. Cuando desperté ya era de noche.
Estaba tumbado detrás de los sacos de grano, respirando con dificultad y con la cara palpitante. Pero había algo allí, a mi lado, un pañuelo, blanco, cuidadosamente doblado, y una nota escondida dentro, escrita a mano, con letra pequeña. «Tienes que irte esta noche. Se acabó el tiempo». La noche cayó con una extraña pesadez. La clase, de oscuridad que no solo viene del cielo, sino de adentro. El pañuelo con la nota seguía en mi bolsillo, doblado, con olor a lavanda y urgencia. Esperanza lo había dejado claro. Esta era la última oportunidad. No habría otra. El túnel estaba listo, las rutas trazadas, las señales ensayadas, y el partido, programado para el día siguiente, sería más que una simple pelota rodando en el campo de tierra. Sería nuestro único escudo. El sábado por la mañana, San Miguel parecía un lugar diferente. Todo el pueblo se reunió en la finca, como si fuera una fiesta patronal. Don Ramiro mandó instalar bocinas, pusieron puestos con refrescos y maíz, asado, e incluso había una banda tocando ranchera a la entrada del campo. Me puse mi camiseta negra de árbitro e intenté disimular el dolor. Esteban me observaba desde lejos, con la mirada de quien solo necesita un tropiezo para volver al ataque. Los equipos estaban formados por trabajadores y algunos guardias de seguridad para dar la impresión de integración que Ramiro quería proyectar. Pero nadie jugaba por diversión. Había demasiado sudor, demasiada tensión. Cada pase en falso parecía un error fatal. Y para colmo, trajeron a un segundo árbitro oficial, según decían, un viejo amigo del granjero que solo arbitraba para el jefe. Hubo goles anulados, faltas ignoradas, codazos que él fingía no ver. Mientras tanto, los compañeros trabajaban entre bastidores. Joaquín hacía rondas falsas para desviar a los perros. Checo mantenía a los demás en la trama, esperando la señal. La fuga se produciría durante el descanso de la segunda mitad, y yo sería el detonante. Pero entonces, en medio del juego, apareció Esperanza. Caminaba entre los espectadores, con el pelo suelto, la blusa ligera puesta, el rostro al descubierto como nunca antes. Me vio y negó levemente con la cabeza. No necesitaba palabras. Comprendí que algo había cambiado. Había una emoción en sus ojos y también un miedo profundo. La primera mitad terminó en un caos. Uno de nuestros jugadores sufrió una zancadilla, cayó mal y el portero Esteban se rió a carcajadas, como si fuera una broma. Sentí que se me subía la sangre, pero me controlé. No podía arruinarlo todo por impulso. Quedaban minutos. Pero entonces llegó la decisión. Esperanza me llevó, aparte tras la cerca del jardín. Me susurró casi sin respirar. Lo saben, están preparando una emboscada. Si te vas ahora, tienes una oportunidad, pero yo no puedo ir, eso me destrozó. Todo el plan dependía de la acción, del coraje, de escapar. Pero, ¿cómo podría escapar de dejarla atrás? ¿Cómo podría elegir entre la libertad y el único sentimiento que me mantenía humano en ese infierno? Y en medio de ese conflicto, mientras el silbato del otro árbitro llamaba a todos de vuelta a la cancha, Checo apareció corriendo cubierto de tierra y dijo: «O te vas ahora, o no te vas nunca». El peso de la decisión me oprimía el pecho. Cada segundo parecía interminable, mientras el lejano sonido del silbato cortaba el cálido aire de la tarde. Sentía la mirada de Esteban en mi espalda, pesada como una sentencia, y la presencia de Esperanza allí, como un frágil hilo que me ataba a la humanidad en un mundo de hierro y sombra. El túnel era la salida, la esperanza a la que nos aferrábamos con uñas y dientes, pero nuestros corazones pedían un respiro, un momento para respirar, aunque solo fuera para preparar nuestros cuerpos para la lucha que se avecinaba. Regresé al campo, disimulando mi nerviosismo con la postura firme del árbitro. Las voces del pueblo se elevaron en un crescendo confuso,
como si se formara una tormenta en aquellas gradas improvisadas. El partido se reanudó con la misma tensión eléctrica. Cada patada era como un nuevo latido de mi corazón acelerado. Los hombres que antes habían pisado con violencia ahora corrían contra el tiempo, contra el miedo, contra la duda. Fue allí, en los minutos finales, cuando todo parecía perdido, que el balón encontró el fondo de la red. Un gol inesperado, un disparo preciso de Joaquín que hizo estallar a todo el campo en una mezcla de sorpresa y gritos contenidos. El equipo contrario se detuvo un instante, el silencio se apoderó de todo el campo, pero no por mucho tiempo. Ese fue el comienzo del caos. Gritos, carreras, una multitud que invadió el campo. Las gradas se derrumbaron entre voces fuertes y confusas, mientras Esteban intentaba mantener el control a gritos y tirones. Pero lo que nadie esperaba estaba ocurriendo. Agentes federales aparecieron de la nada, como sombras de la ley, fusiles, en mano listos para poner fin a esta pesadilla que parecía interminable. Recuerdo un momento al darme la vuelta para correr y vi una nota volando por los aires, aterrizando casi como una hoja seca en el capó de mi camioneta. Alguien allá, afuera, alguien invisible, había dejado el mensaje que lo cambiaría todo. Una ayuda silenciosa que venía de donde menos la esperábamos. La sensación era extraña, una mezcla de alivio y desconfianza. Los hombres a su alrededor empezaron a mirar al cielo, como esperando una señal, una orden, una verdadera oportunidad, para empezar de nuevo. La lucha que hasta ese momento parecía imposible empezaba a mostrar grietas, pero el camino aún era largo, y a medida que esos agentes se acercaban, supe que nada estaba resuelto. Las verdaderas batallas aún estaban por venir, y la elección entre lo que amamos y de lo que queremos liberarnos pesaba más que nunca. El suelo aún temblaba bajo los pasos de los agentes cuando esposaron al agricultor Don Ramiro, con el rostro duro como una piedra, pero con un brillo de derrota en la mirada. El capataz Esteban intentó resistir, pero no hubo fuerza que pudiera contener el peso de la justicia que finalmente llegaba. Permanecí en silencio, observando cada movimiento, sabiendo que este arresto no era solo físico. Era el comienzo de algo mayor, un punto de inflexión que apenas podíamos creer que estábamos viviendo. Esperanza apareció en medio de la confusión, con la firmeza de quien cargaba el mundo sobre sus hombros. Ya no era la joven asustada que me entregaba notas y me susurraba secretos. Ahora tomaba las riendas de la granja con una mirada decidida, prometiendo en voz baja arreglar todo lo que su padre había destruido. Vi la luz del cambio en sus ojos y por primera vez sentí que la esperanza que llevaba no era solo un nombre, era el destino. En las semanas siguientes, cada día era una batalla silenciosa. Esperanza cuidó de los trabajadores, mejoró sus condiciones y, poco a poco, transformó lo que había sido un lugar de miedo en un lugar donde el sudor significaba dignidad y no esclavitud. Ayudé en todo lo que pude, a veces conduciendo a pueblos vecinos para conseguir medicinas o suministros, mientras la granja empezaba a respirar un aire diferente y más ligero, y en medio de esa nueva realidad ocurrió lo improbable: Esperanza y yo nos casamos en una ceremonia sencilla, rodeadas de quienes creían en nuestra lucha. La fiesta fue pequeña, pero llena de sonrisas sinceras, de esas que nacen del profundo alivio. Nuestra luna de miel no fue en un hotel de lujo ni en playas lejanas. Fue en la carretera, a bordo de mi camioneta, sintiendo el viento en la cara y el horizonte abriéndose ante nosotros, símbolo de la libertad que habíamos alcanzado. Pero incluso con la libertad en mis manos, mi corazón seguía atrapado en ese pasado de miedo y dolor, atrapado en los recuerdos de noches frías y promesas incumplidas. El camino me enseñó
que la libertad es un camino que se construye cada día y que las cicatrices, incluso las ocultas, nunca desaparecen del todo. Ahora, mirando el volante, siento que el viaje continúa, no solo para mí, sino para todos los que, como yo, sabemos que el precio de la libertad es alto, pero la recompensa vale cada paso. Y mientras el motor ruge, alejándonos de ese infierno, sé que el siguiente capítulo está ahí, esperando ser escrito. Si has llegado hasta aquí, sabes que esta historia es mucho más que un simple viaje. Se trata de valentía, decisiones que te llenan de tristeza y la fuerza para seguir adelante incluso cuando todo parece perdido. Es el tipo de historia que se queda grabada en la memoria, que te enseña a valorar cada momento en el camino de la vida. Si disfrutas de este tipo de historias reales, llenas de verdad, misterio y emoción, suscríbete al canal y deja un comentario abajo con lo que más te conmovió. Quiero saber tu opinión y tu historia también. Y si te pareció lógico, dale a me gusta y ayúdanos a seguir compartiéndote estas historias que nadie cuenta, pero que todos necesitamos escuchar. El camino nunca termina y quiero que te acompañes en este viaje.